Buenas, me llamo Iván, soy estudiante de nutrición, investigador y entrenador personal y hoy os quiero ilustrar sobre este tema de cómo hacer una transición de forma efectiva y eficaz hacia una dieta carnívora, es decir, hacia un estilo de vida mucho más alineado con nuestra genética y con los patrones alimentarios que hubiera seguido nuestros antepasados en entornos complicados o en situaciones bastante adversas, como por ejemplo la edad del hielo o el Pleistoceno, donde no le quedaba más remedio que recurrir a los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque los vegetales no estaban disponibles, eran inaccesibles en esos entornos, como comprenderéis, y por lo tanto su dieta era mucho más basada o fundamentada en alimentos de fuentes animales. Perdón. Podemos adoptar una serie de estrategias para poder minimizar todos estos riesgos iniciales al hacer esta transición a una dieta carnívora. Es algo que yo no hice inicialmente y lo pagué caro, realmente pagué un precio relativamente alto por no hacer esta transición de forma efectiva y no siguiendo una serie de pautas o estrategias. Y por eso os quiero ofrecer esta información, ofrecer este conocimiento para que vosotros conozcáis de primera mano y de antemano todas estas pautas y estrategias para prevenir los posibles inconvenientes o problemas al hacer esta transición, al adoptar una dieta mucho más ancestral y mucho más alineada con nuestra genética y con los patrones alimentarios originales de nuestros antepasados directos. Hay diferentes formas de hacerlos. Una es hacer una transición progresiva, de forma paulatina, gradual, poco a poco, y otra forma es hacerlo de cantazo, de golpe, del tirón. Esto va a depender de los objetivos de la persona, del conocimiento que tenga y de la motivación que tenga. Cuando realmente comprendes que al adoptar una dieta ancestral tienes mucha más energía, tus niveles de energía son mucho más altos, porque las grasas proporcionan una mayor cantidad de energía o ATP, y es la dieta más efectiva para la pérdida de peso y todo esto, pues realmente esto probablemente te permitirá hacerlo de cantazo, hacerlo de golpe. Cuando tienes la información y el conocimiento, pues esto te guiará y te impulsará, ¿no?, a hacerlo de una forma o de otra. Puede ser interesante hacerlo de forma progresiva para minimizar los riesgos asociados a dejar los carbohidratos. Es decir, el síndrome de abstinencia que se produce al dejar los carbohidratos, porque los carbohidratos son sustancias adictivas que comprometen el sistema dopaminérgico del cerebro, desregulan el correcto funcionamiento de este sistema al elevar de una forma absurda los niveles de dopamina en la sangre, que es un neurotransmisor encargado del placer, la recompensa y la motivación, y esto al final provoca un intenso o un profundo deseo de seguir consumiendo este tipo de alimentos, y es un ciclo constante y continuo en el que la persona come carbohidratos y cada vez le generan dependencia y siente esos impulsos de seguir consumiendo ese tipo de alimentos. Es eso. Al final, cuando tú tienes una dependencia fuerte y crónica a este tipo de alimentos, pues eso genera adicción, genera dependencia y te hace seguir buscando los mismos alimentos para continuar con el ciclo adictivo. Y el procedimiento a la secuencia sería que los carbohidratos contienen glucosa, esa glucosa eleva la insulina y luego después se elevaría la dopamina, que es, como os he dicho, el neurotransmisor encargado del placer, la recompensa y la motivación. Y hay que comprender también la hipoglucemia reactiva, que es una consecuencia directa del abuso de carbohidratos, es decir, de alimentos para los cuales no estamos biológicamente diseñados para procesarlos. Esto se produce contrario a la creencia popular porque la gente piensa que cuando tú no estás consumiendo suficientes carbohidratos tienes hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en la sangre. Y esto no es para nada así. La hipoglucemia ocurre o se produce cuando tú consumes muchos carbohidratos y eso estimula la producción de insulina, eso provoca una sobreproducción excesiva de insulina y eso lo que hace es bajar de forma drástica y dramática los niveles de glucosa en la sangre, la glucemia. Y es lo que provoca hipoglucemia reactiva. Y eso es lo que provoca a su vez antojos y que la persona siga teniendo deseos intensos de más carbohidratos. Y por lo tanto romper este ciclo no es fácil y requiere de una serie de estrategias. La sal es una sustancia vital y injustamente difamada y criticada y señalada, y en esta dieta es vital incorporar muchísima sal, sobre todo al inicio, para prevenir los calambres, la fatiga, el insomnio, la irritabilidad y mantener el equilibrio de los electrolitos. Si nosotros lo hacemos de esta forma, si nosotros incorporamos una gran cantidad de sal, de sodio más concretamente, pues estaremos dándole a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Menor retención de agua
Pues esto ocurre porque el glucógeno, la forma en la que se almacena la glucosa en el hígado y en el músculo, por cada gramo de glucógeno se almacenan 3 a 4 gramos de agua. Y esto lo que conlleva es que cuando nosotros depletamos los depósitos de glucógeno almacenados en el hígado y en el músculo, también se pierdan 3 a 4 gramos de agua. Y por lo tanto necesitamos mayor cantidad de líquidos que ingerimos para poder contrarrestar estos efectos que se producen. Y lo podemos hacer no solo bebiendo agua, sino también lo podemos hacer añadiendo más caldos de hueso, que son una fuente que también nos aporta diferentes nutrientes esenciales como el magnesio y el potasio, que son vitales y fundamentales, sobre todo al hacer esta transición. Sobre todo inicialmente, en estas primeras fases en las que hacemos una transición, en la que vamos de una dieta moderna muy rica en carbohidratos a la adopción de una dieta mucho más ancestral y mucho más alineada con nuestra genética, con la evolución misma de nuestra especie, es de vital importancia escuchar a las señales de hambre y saciedad que nos está dando nuestro cuerpo. Este mecanismo de hambre y saciedad funciona a través de los nutrientes y a través de las calorías. Cuando todo tu cuerpo no le da suficientes nutrientes, pues eso se va a manifestar en hambre. Tu cuerpo te va a estar gritando y te va a estar pidiendo alimentos. Y cuando no le estás dando suficientes calorías, pues lo mismo, te va a estar pidiendo más alimentos. Te va a estar diciendo que le des más comida. Y estas señales de hambre y saciedad van a depender mucho de la densidad nutricional de los alimentos. Cuando tú basas tu alimentación en fuentes vegetales, estos alimentos no tienen densidad nutricional y carecen de muchas vitaminas cruciales e importantes, como por ejemplo la vitamina B12, y esto va a imposibilitar que tú te sacies. Y lo contrario también ocurre. Cuando tú centras tu alimentación en alimentos de origen animal, estos alimentos tienen mucha densidad nutricional. La densidad nutricional quiere decir la cantidad de nutrientes que un alimento tiene por calorías, y esto va a hacer que estés saciado. Y esto es algo que sobre todo inicialmente debemos de hacer. Si bien es cierto que un consumo excesivo de alimentos, independientemente de la dieta, va a hacer que nosotros acumulemos esa cantidad excesiva de calorías en forma de grasa. Todo ese excedente de calorías se va a terminar transformando en grasa independientemente de la dieta. Eso es así. Lo que pasa es que esta dieta te da las herramientas para que tú manejes tu peso de una forma muy sencilla y muy fácil. Porque cuando tú estás saciado y por lo tanto cuando no tienes hambre, no necesitas estar recurriendo a alimentos para saciar ese apetito. Es así de simple. Equilibrio 1:1 grasa o proteína 2:1. Es decir, por cada gramo de grasa, 1 gramo de proteína. O por cada 2 gramos de grasa, 1 gramo de proteína. Estos son diferentes enfoques, diferentes variantes o variaciones de la dieta carnívora. Hay personas que se sienten mejor con una dieta mucho más alta en grasas porque eso induce un estado profundo de cetosis. Yo me incluyo dentro de esa categoría. Y hay personas que por el contrario, ya sea por su contexto, por su situación individual, se sienten mejor con mayor consumo de proteínas. Esto va a depender del individuo, del sujeto. Ya os digo que este aspecto sí que requiere de un enfoque ya más personalizado para prevenir todos estos efectos secundarios que se producen inicialmente al hacer esta transición hacia una dieta carnívora. Los más comunes son la diarrea, el estreñimiento y la fatiga. En el caso de la diarrea, por ejemplo, podemos incorporar más grasas y eso es lo que puede corregir esta problemática. También en el caso del estreñimiento, el incorporar más sal y también más grasas puede ser algo que pueda solucionar esta afección. Y en la fatiga, posiblemente una de las consecuencias de esta fatiga sea la baja ingesta de proteínas, porque las proteínas son un macronutriente que nos provee electrolitos, potasio y magnesio, dos nutrientes esenciales para prevenir estos síntomas iniciales que se producen en esta transición. Al menos para poder empezar a ver los beneficios de la dieta carnívora, pues serían como unos 30 días aproximadamente. Eso es lo mínimo. Lo más idóneo sería como unos 90 días. Es donde nosotros empezamos a ver y a reportar todos estos beneficios, empezamos a manifestar todas estas ganancias, pero claro, esta adaptación toma tiempo y mínimo serían 30 días, ya que tu cuerpo se tiene que adaptar a utilizar las grasas como fuente de energía y esto requiere tiempo, especialmente en personas que ya tienen problemas metabólicos, que tienen problemas relacionados con la resistencia a la insulina, y esta transición puede conllevar un mayor esfuerzo y más tiempo para este tipo de personas que ya tienen estos problemas o que ya arrastran estos problemas metabólicos. Y es por eso que necesitamos entender todo esto. Necesitamos que muchas veces la transición hacia una dieta carnívora no es fácil, requiere de esfuerzo, de disciplina, de estar disciplinados y requiere sobre todo de estar dispuestos a dejar lo que nos está enfermando.
es un requisito esencial. Y sin más, ojalá hubiera sabido todo esto, ojalá hubiera implementado muchos de estos consejos y pautas que os estoy dando, y de esa forma estoy seguro que mi transición hacia una dieta carnívora pues hubiera sido mucho más fácil.